el honor de compartir ahorita con la alcaldesa de Tlalpan, Alfa Eliana González Magallanes, 44 años, licenciada en Derecho y diputada federal por un distrito coahuilense hace un tiempo. ¿Por qué te interesaste en la política inicialmente? ¿Qué objetivos perseguías, querida Alfa? Inicié muy joven en un partido político, en el PRD, militando en el PRD. Es un partido en el que yo encontré como el eco a muchas de mis inquietudes, el tema de la justicia social, de la lucha por los derechos, principalmente en temas de mujeres, jefas de familia, personas mayores, las juventudes, las personas pues eh, con alguna discapacidad, pero también aquellas personas que pues éramos o sufrían alguna discriminación. En México es un país que discrimina muchísimo. Y pues bueno, ahí en el PRD encontré eco, entonces empecé a participar ahí en- desde los 14 años, casi 15 años. Cuando llegaste de Coahuila aquí a la Ciudad de México, ¿te imaginaste que harías una vida en un cachito de la ciudad y que incluso gobernarías una de las demarcaciones más importantes? No, no, cuando llegué, pues primero llegué con muchas ilusiones, muchas expectativas, pero también con miedo. Llegué a vivir aquí yo sola y sin nadie en mi familia, entonces pues también primero tenía como que aprender a sobrevivir, como a tener este gran sueño de estar al frente de una alcaldía, pero antes que eso, tenía como la ilusión de ser diputada local. Eso no lo he podido cumplir. Todavía no he sido diputada local y es algo con lo que todavía sueño, porque yo llegué a trabajar a la Asamblea Legislativa y entonces, pues lo que yo veía y los trabajos que se realizaban ahí, pues me parecían que eran muy interesantes. Sí. ¿Qué cosas eran ciertas sobre la Ciudad de México y qué cosas no? ¿Tuviste que luchar con algún tipo de discriminación por el estado del norte de donde vienes? No, fíjate que siempre me ha ido bien, como en esto de ser de la ciudad. Bueno, sí he tenido, como en materia política, aquí en Tlalpan, porque había un discurso de Tlalpan para los tlalpenses y era un discurso que todavía suena un tanto, aunque eso no sucede así, pues la ciudad es una ciudad que alberga a personas de todo el país, pero además de todas partes del mundo. Algo que me pasaba mucho es mi tono, como el tono norteño, ¿no? Muy golpeado, que aquí era así como, no me grites, y yo, pues no estoy gritando, pero aprender como a modular un poco mi forma pues de hablar, ¿no? O el tono con el que hablaba. Pero bueno, algunas cosas con las que aprendí también, allá me moví en transporte público, pero no tiene nada que ver con andar en el metro, a subirme, ¿no? Al metro y esas cosas en hora pico. El tema de la inseguridad se decía mucho y fíjate que cuando yo llegué, pues salía con mucho más cuidado, con más precaución. El tema del acoso en el transporte público es una realidad. Sí me llegó a pasar, pero pues son de las cosas que lamentablemente suceden, pero que también tienes que aprender a sobrevivir en esta gran Ya. selva de la ciudad. Ya vas de salida. ¿Cómo Sí. evalúas tu desempeño en estos años frente a la alcaldía? Pienso en, ¿la dejaste mejor? ¿Cómo la encontraste? A pesar de que la alcaldesa electa, pues no es del mismo partido que tú, ¿le entregas una demarcación mejor, transparente? ¿Cómo dejas la alcaldía? Pues mira, hicimos un gran trabajo, hoy efectivamente hoy Tlalpan es mejor, dejamos una alcaldía que a diferencia de cómo la recibimos, pues es una alcaldía que atendimos desde el primer día, pero literalmente desde el primer momento y que a menos de una semana de irnos seguimos trabajando y el compromiso es seguir trabajando hasta el último día. Hubo gobierno, estuve al frente de la alcaldía y estuve yo al frente. No gobernó nadie por mí,
ni nadie tomó las decisiones por mí. Con responsabilidad asumo lo que hice, pero también lo que dejamos de hacer. Tuvimos casi nulo apoyo desde el gobierno de la ciudad, la seguridad, que además son atribuciones del gobierno de la ciudad, pero a pesar de no tener o casi no tener ese apoyo, hicimos muchas cosas en materia de obra pública, reencarpetamos calles, bacheamos. Tlalpan es la alcaldía con la mayor extensión territorial. Atendimos escuelas, también escuelas públicas, jardines de niños, primarias, secundarias, cambiamos red hidráulica, atendimos red de drenaje, válvulas que tenían más de 40 años que no se tocaban. Entonces, nunca tuvimos, por ejemplo, un problema con el personal de la alcaldía de alguna manifestación. Siempre buscamos que el trabajo fuera coordinado y también rehabilitamos espacios deportivos que tenían más de 10 años sin darles mantenimiento. Atendimos infancias, personas mayores, jefas de familia. Justo la semana pasada entregamos los resultados de un programa muy importante que es Caldo Tlalpeño, en el que miles de mujeres se certificaron de respecto a las aptitudes y conocimientos, desde cocinar, poner uñas, aplicar pestañas. Es una aportación para la economía. Te propongo ahora un ejercicio de autocrítica. Tú como opositora, ¿por qué crees que a la oposición le haya ido tan mal con el apabullante triunfo de Morena en la mayor parte del país? Si bien, por supuesto, estoy consciente que fue una elección en donde claramente se usaron recursos del Estado. No están sabiendo leer para convencer a otros votantes en el país que están en estos momentos eligiendo a Morena. No supimos comunicar los logros que alcanzamos. Me parece que también no supimos ver a tiempo el alcance de la estrategia del gobierno federal. No es que no hayamos trabajado, trabajamos, pero hubo una entrega de recursos a través de los programas sociales impresionante, que sin precedentes, me parece. Y también un discurso diario del presidente en donde la polarización, pues nosotros no logramos revertir esa polarización, el odio, el rencor, que todos los días se pronunciaba desde la mañanera y se pronuncia desde la mañanera. Creo que también eso fue algo que nos afectó. Lamentablemente es que los resultados, y hemos visto que los gobiernos, que muchos de los gobiernos de Morena, y no puedo generalizar que todos, pero muchos de ellos, pues no son gobiernos que tengan por lo menos conocimiento o que respeten la legalidad y que actúen conforme a la ley, sino conforme a ocurrencias. Hay que ver qué viene para Tlalpan específicamente, pero pues creo que ahí fue donde nos falló. Hubo actos anticipados de campaña, hubo un despilfarro de recursos por todos lados, entonces creo que tenemos un gran reto que es lograr convencer al electorado para las próximas elecciones y pues bueno, eso tendremos estos 3 años para seguir trabajando y seguir construyendo para lograr recuperar esta alcaldía. ¿Qué crees entonces que falló particularmente en Tlalpan? La próxima presidenta fue delegada en Tlalpan y eso tuvo un gran peso. Aquí el presidente tenía una muy buena calificación todo el tiempo, o sea, los 3 años de nuestra administración, él estuvo bien calificado. La figura de la próxima presidenta y la presencia de la candidata Clara Brugada, que vino a hacer diferentes eventos, como 9 ocasiones a Tlalpan, a diferencia de nuestro candidato a jefatura de gobierno, pues también eso impactó. Mientras que Clara vino 9 veces, me parece, nuestro candidato estuvo aquí en 3 ocasiones. Entonces, también la gente ve como quién tiene más respaldo. Pues bueno, con la presencia de la próxima presidenta aquí, ese me parece que fue un gran factor que hizo que se inclinara la balanza hacia Morena. Pero algo que no puedo dejar de notar, en este momento en ejercicio de las funciones, tenemos un desgaste.
natural. Gobiernos también nos pasa eso, que en cuanto arrancas en tu primer día de gestión, también pues viene mm, no es tal cual una devaluación, pero sí un desgaste de quienes estamos al frente del gobierno. ¿A qué crees que se haya debido que el candidato Taboada haya ido menos veces a Tlalpan? ¿Será que ya la daban por ganada o estaban muy confiados? Por las ocasiones que nos llegamos a reunir, creo que él tuvo una estrategia en donde estaba poniendo su fuerza o su mayor presencia en esas alcaldías que eran como las más grandes y en donde gobernaba Morena, pues además en Iztapalapa, donde Clara Brugada había sido alcaldesa y también delegada en otro tiempo. Entonces, yo creo que tenía que ver más con eso, con intentar permear mucho más en aquellas zonas en donde además nosotros no éramos gobierno. México se dirige hacia un camino catastrófico y funesto. Yo espero que no. Yo no le deseo nunca a nuestro país eso, pero además creo que también depende no solo del gobierno, sino de todos, contribuir en que México salga adelante y que creo que a nadie nos conviene, ni como oposición, que a México le vaya mal. Si a México le va mal, pues también a nosotros, y entonces levantar algo de las ruinas es todavía mucho peor. Así que yo no lo comparto, pero tampoco lo deseo, aunque las últimas decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo y el Congreso Federal y en los estados, pues no avisoran Buenos Aires. La situación actual de tu partido, el PRD a nivel nacional no alcanzó el registro. ¿Está a punto de morir o se van a reinventar? No, bueno, el PRD perdió el registro a nivel nacional, lo conservo en 14 entidades. Sin embargo, hace falta pensar en un nuevo proyecto. Evidentemente, eso es un mensaje de la ciudadanía y pues que tenemos que pensar en la construcción de un nuevo proyecto que sea algo que a la gente le llame la atención. Mi adolescencia fue el espacio donde encontré el eco para mis inquietudes, pues ahora buscar que sea eso para los jóvenes principalmente, que me parece que han sido los más excluidos en la política. ¿El PRD de tus 16 años que conociste en Coahuila ya no es el mismo? No, ya no es el mismo. Es, pues para empezar, entonces gobernábamos la ciudad o gobernábamos el Distrito Federal y sin embargo el PRD de mi adolescencia pues dejó grandes huellas en este país, grandes huellas para la democracia, que sin el PRD y estas luchas que el PRD impulsó, como la pensión para adultos mayores, como el tema de la salud, como el reconocimiento de los derechos entre personas del mismo sexo, empezar con estas banderas, muchas de esas banderas se fueron esfumando o aun cuando permanecían ahí, pues ya no tenían credibilidad. Entonces, pues hay que pensar en otra alternativa. Somos un partido ecologista, pero a pesar de eso, esa bandera parece que la ganó el verde, aunque es el partido menos ecologista que hay, ¿no? Pero con su nombre, pues fue el que se la llevó. Fue difícil llevar las causas del matrimonio igualitario, de la libre reproducción y el aborto de las mujeres, siendo candidata de partidos conservadores como el PAN y el PRI. No, nosotros logramos impulsar agendas comunes y principalmente siendo candidata al Ejecutivo, es decir, a la alcaldía, pues estas agendas le corresponden más en otras esferas como al legislativo. Aquí logramos impulsar principalmente agendas en beneficio de la ciudadanía, el tema de los servicios públicos, de los programas sociales. Por ejemplo, tenemos aquí un programa que se llama Con Prevención Yo Decido, en donde no fomentamos el aborto, sino la toma de decisiones sobre su cuerpo y evitar el embarazo, principalmente a temprana edad, en casos no deseados. Entonces, insisto, no fomentamos el aborto, sino la toma de decisiones responsables desde la adolescencia. ¿El desempeño de Jesús Zambrano como su dirigente nacional restó o sumó en estas elecciones? Pues me parece que sumó, de hecho, el PRD en estas elecciones obtuvo más votos que hace 3 años. Sin embargo, también hubo más votos para otros partidos. De hecho, hay varios
presidencias municipales que se logran por todo el país y también distritos en diferentes partes del país, pero pues a nivel nacional la estadística o la fórmula que se aplica pues fue insuficiente, pero pues fue una persona que estuvo recorriendo todo el país, apoyando todas las candidatas y los candidatos y principalmente pues fue una persona o es una persona que desde la alianza por México pues generó también o aportó. ¿La alianza con el PRI y el PAN le benefició al PRD o fue un lastre para él? Pues fue un ejercicio en donde decidimos poner al frente el interés de la gente, donde decidimos y donde buscamos que con los votos del PRD se impulsaran a todas y todos los candidatos de esta alianza para hacer frente. Resultados para nosotros, pues fuimos los menos beneficiados electoralmente con esta alianza. Si bien no todo es bueno, hay también muchas cosas malas. ¿Qué cosas podrían haber sido en beneficio de las personas que ha hecho Morena? ¿Compartes algunos aciertos del partido? Sí, claro. Por ejemplo, las becas para estudiantes, en el caso de las primarias, me parece que es un acierto. De hecho, el PRD votó a favor de esa iniciativa, aunque no comparto que hayan quitado, por ejemplo, el caso de los apoyos a los niños y jóvenes talento, como se les llamaba. Sí creo que todas y todos tienen el derecho de estudiar, pero hay quienes pues se esfuerzan o tienen otras competencias que también deberían ser reconocidos. No todo es malo en el caso de Morena, por eso hace un rato así lo comentaba, que no podemos generalizar. Sí, pues compartimos con ellos algunas de las agendas, entonces, y en lo que se tenga que reconocer, así se hará. Hay gente entonces de Morena que también es rescatable y hay gente dentro de la oposición que no debería estar ahí. Hay gente en todos lados valiosa, en todos los partidos, porque pues los partidos los hacemos las personas, entonces hay personas en todos lados que valen mucho la pena y hay también pues quienes no deberían estar efectivamente, o quienes son más como un cáncer dentro de los partidos, por supuesto que los hay. Tlalpan posicionó y catapultó a la hoy presidenta electa. No hay que quitarle el dedo del renglón. Es una alcaldía muy importante la que tú acabas de gobernar. No es cosa menor. ¿Cómo te ves en 3 años? Voy a seguir trabajando en beneficio de las vecinas y los vecinos de Tlalpan. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer independientemente del espacio o de ocupar o no un cargo. Yo no toda la vida he estado al frente de un cargo, pero pues ya hace más de 10 años que vivo en Tlalpan y que he trabajado para la gente de Tlalpan. Tiene mucho que ver con cómo se desenvuelve el ambiente político, ¿no? En nuestro país, con todas las reformas que se están haciendo, pero aquí seguiremos haciendo política porque además no todos los espacios de política se hacen en los partidos. Las propias colonias también se realiza política. A veces los vecinos dicen, los políticos son lo peor, pero no se han dado cuenta que también ellos hacen política desde su esfera de competencia. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando por Tlalpan, ¿Cómo te ves para las elecciones de 2027? aportando desde donde estemos. ¿Persigues algún cargo o ahorita no te viene alguno en mente? No, en este momento en esta menos de semana que nos queda, pues cerrar bien y ya en su momento, definiremos para dónde nos vamos. Querida Alfa, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradezco mucho la atención. Es Alfa González, alcaldesa saliente de Tlalpan, quien, si me permites decirlo así, se queda con un buen sabor de boca en estos años de gestión por una de las alcaldías más importantes de la ciudad, ¿no es así? Así es. Hoy Much- Tlalpan es mejor. muchas gracias, querida Alfa, y la mejor de las suertes también en tu actividad y en tu quehacer Gracias. político.